Bien, en realidad tenemos muy poco tiempo, voy a tratar de ser no muy chorero, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la motivación de esto? Es justo lo que está platicando el doctor de Tabasco. Él puso un ejemplo con las sumas de Tabasco, yo aquí pongo el ejemplo con el Ejido El Largo, pero miren ustedes, como ejemplo, Chihuahua tiene estos compromisos de contabilidad, su inventario estatal, niveles de referencia nacionales en virtud de las leyes estatales y nacional y de otros proyectos en el esquema de pago por resultados que tiene la CONAFOR. Se miden flujos, emisiones y absorciones en estos reportes y básicamente están considerados todos los reservorios. A nivel, algo que yo le llamo la escala subestatal sin llegar a lo local, tenemos tipo de reportes de reducción de emisiones e incremento de absorciones en un proyecto importante de la CONAFOR. Se reportan emisiones y absorciones y básicamente solo 2 pools. Luego, el Ejido El Largo, si quisiera entrar a un mercado voluntario, a un mercado regulado, como el Sistema de Comercio de Emisiones mexicano, que no está lanzado todavía, digamos, está en su fase de ni siquiera piloto, ¿no? Es como un ejercicio se hizo, pero ahorita está como en una fase todavía de planeación, ¿no? Bien, en esta escala local, los tipos de reportes serán exclusivamente de incrementos en aceros forestales de carbono, ¿no? Porque es lo que paga el mercado. Los flujos, obviamente, absorciones y los pools, básicamente, biomasa aérea y biomasa subterránea. Y finalmente están los reportes, que son todos los compromisos y varios tipos de reporte, inventarios, niveles de referencia, la importantísima evaluación y monitoreo de la NDC, escenarios de mitigación, indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, indicadores del Programa Nacional Forestal, en fin, un chorro de compromisos que tenemos de contabilidad. Entonces, obviamente hay una inquietud de cómo compatibilizamos, cómo alineamos todo este bonche de iniciativas, ¿no? Ya dijimos, entonces, este modelo de alineación tiene como objetivo proveerlos, va a ser otro de los instrumentos para lograr la transparencia, consistencia y comparabilidad de las contabilidades de GEI, por lo pronto entre el gobierno estatal y el gobierno federal, ¿no? Y ya hemos hablado de que esto está relacionado con la eficiencia, con mejorar la calidad de la información y promover su utilización para la toma de decisiones. Quiero resaltar que como alineación entendemos consistencia más transparencia más comparabilidad. No significa restricción, es decir, el modelo no pretende convertirse en un cuello de botella para la natural evolución científica de los estados. Creo que la potencia en realidad y el sentido es que la federación se sume como un actor más dentro de este pacto que haríamos entre varios actores. Podemos utilizar entonces la definición de contabilidad de GEI como una categoría conceptual que representa un proceso más general de acopiar, sistematizar, analizar, producir y difundir datos MRB. Es un poco parecido entonces al concepto de monitoreo forestal. Y fíjense ustedes que aunque ahorita este taller nos reúne por los inventarios de emisiones, hay otros tipos de reportes como los niveles de referencia, un reporte de reducción de emisiones, escenarios de mitigación, potenciales de mitigación, que no es lo mismo, y finalmente registros de emisiones y de mitigación. Entonces, esto es lo que yo entiendo por contabilidad. Y para alinear la contabilidad tendríamos que alinear todos estos conceptos en todos los niveles, ¿no? Vamos a empezar por los inventarios estatales, por los inventarios en el nivel federal y estatal, que creo que será un paso muy grande. Entonces, solo para, estos son los 5 principios de contabilidad del IPCC, ya no los voy a mencionar, ustedes los conocen, solo hacer unas precisiones. Hay una diferencia entre exhaustividad, que se refiere a abarcar todas las fuentes, todos los reservorios, todos los gases, toda la cobertura geográfica, y IPCC y la Convención también utilizan completitud, que significa proveer
toda la información completa para replicar. Entonces esto tiene que ver más con el principio de transparencia que con el de exhaustividad. Ok, es una propuesta lo que estamos compartiendo con ustedes y esta propuesta surgió, como les digo, de una motivación técnica, técnico-política, estratégica, y hemos estado trabajando de la mano con Pronatura Sur, con Ecométrica, en el proyecto Forest 2020, con el INEC, en tratar de delinear qué principios deberían de regir este modelo. Consultamos los acuerdos de la COP, obviamente el IPCC, el marco nacional, la ENARED y las orientaciones para los planes de acción climática de los estados. Y consideramos que estos se pueden resumir en los 5 principios IPCC, más principios que tienen que ver con las salvaguardas de red, principios de participación social. Es importante que lo que hagamos esté con la idea de contribuir al desarrollo sustentable que apoye la toma de decisiones. Este es importantísimo también, respeto a los derechos de propiedad y manejo de las comunidades locales, eficacia, y eficiencia. Entonces, eficiencia está más relacionado con la complementariedad y también con un principio de mejora continua. Esta es nuestra visión del modelo de alineación. Hay un documento que construimos con estas iniciativas y tiene entonces los antecedentes de este modelo, su visión, su objetivo, una serie de principios que es lo que ya les expliqué, y está dividido en 2 grandes fases, los elementos y los instrumentos de implementación. Entonces, lo que les vamos a presentar ahorita y que le voy a pedir al Inge Leiva, porque él ha participado muy activamente en la concepción de esta propuesta, insisto, es una propuesta, es que ya pasemos a la etapa de la implementación. ¿Cómo imaginamos este modelo en base a un ejercicio de abstracción que ha hecho el ingeniero Leiva de 3 escenarios? Gracias. Va a ser igual, voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Lo que se está mostrando en esta gráfica, en esta diapositiva, es la situación actual respecto a los datos MRV. Para ustedes, denme, ¿cuáles serían los datos MRV? Motivo, reporte y verificación. Los grandes conjuntos de datos MRV están de acuerdo que son factores de emisión, datos de actividad y estimación de emisiones. Esos son datos MRV. Lo que dice es situación actual. Una agencia federal, que es la UTMRV de CONAFOR, es productora de datos MRV, por lo cual los componentes nucleares, ya no está la gráfica de componentes nucleares, no está, ¿verdad, Eder? ¿Eder? No está, ¿qué son los componentes nucleares? Ajá. Bueno, lo que decimos es que los componentes nucleares de un MRV, tenemos diferentes escalas o datos MRV. Y lo que decimos es que hay valor agregado en esos datos MRV. Por un lado está la cartografía, están los datos de inventario, y se va agregando valor para generar una base de datos MRV. Y al final los componentes nucleares, cuando hacemos un inventario, lo que cuentan son estos 3, los datos de actividad y los factores de emisión. Entonces la situación dice, la elaboración de los inventarios G y la construcción de niveles de referencia a nivel estatal o local se hacen utilizando datos de escala nacional. Ustedes llevan un nivel de referencia. En este taller ustedes calcularon un nivel de referencia, pero lo hicieron con datos nacionales, ¿están de acuerdo? Los factores de emisión y los datos de actividad vienen de una escala nacional, ¿verdad? Entonces dice, nivel nacional produce y es productor y usuario, factores de emisión, datos de actividad y emisiones. El nivel estatal, entidad 1 hasta la 32, se convierten en usuarios. Es decir, son usuarios, estamos en la situación actual. Y a nivel local, pues no se diga, son usuarios. Entonces, hay una transferencia de arriba hacia abajo de los datos nucleares. ¿Cuál sería la situación ideal? La situación ideal sería la situación inversa, ¿verdad? A nivel local se están produciendo datos de actividad y factores de emisión que después se suben hacia el nivel estatal. Bueno, y la escala, ¿no?
Entonces aquí está la escala, tenemos 3 escalas, la espacial, la semántica y la temporal. Y bueno, todos estamos en la misma escala. Aunque ustedes llevan un nivel de referencia en su computadora, la escala es la escala que les establece la federación, ¿verdad? La situación a un nivel multiescala, lo que tendríamos es que todos estaríamos a la escala local, digamos, a la escala de mayor detalle, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que esta situación, dice, todas las agencias federales, estatales y locales son productoras de datos MRV, por lo cual los componentes nucleares son escalables, además son consistentes y son complementarios. La Federación utiliza datos de escala estatal y local que cubren todo el país para elaborar los reportes nacionales. La elaboración de los inventarios GEI y la construcción de los niveles de referencia a nivel estatal o local se hacen utilizando datos con escala que corresponde a cada nivel. Entonces, todos estaríamos, digamos, en el nivel más fino, de más detalle, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que esto requiere llegar a esta condición, está todavía muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación más probable? ¿Verdad? Lo más probable es que haya un flujo, en algunos lugares se estén produciendo a nivel local, se estén produciendo datos, es decir, datos de actividad y factores de emisión. También es probable que en algunos estados ya estén produciendo datos de actividad, ya tengan parcelas de muestreo para generar factores de emisión. Entonces, lo más probable es una situación de un flujo en ambos sentidos, ¿verdad? Donde no hay factores de emisión y datos de actividad para un estado, pues la federación podría proveer la escala local. Y en aquellos lugares donde los estados están trabajando en generar datos de actividad y factores de emisión, la federación debería de utilizar esos datos, ¿verdad? Porque son de mejor detalle, ¿no? Mayor detalle. Entonces, a un nivel multiescala tendríamos esta circunstancia, ¿no? Este eje es la escala temporal, semántica, escala temporal, escala semántica y escala espacial. Ahora, ¿es eso posible? ¿Verdad? ¿Es posible trabajar con diferentes escalas? Rápidamente hay que decir que sí, que el IPCC permite utilizar los mejores datos disponibles, ¿verdad? Y también en los datos de actividad, siempre y cuando en los datos de actividad. Esto lo presentó Eder Osvaldo en el primer día. Así es como nos imaginamos nosotros gráficamente el modelo de alineación. Existe una cobertura nacional con insumos de escala nacional, ¿verdad? Después, en algunos estados, que es el azul y el verde, se están generando factores de emisión y datos de actividad a una escala mejor que la escala nacional. Y después, en algunas UMAFORES, municipios, regiones, cuencas, lo que sea, también están trabajando a una escala nacional. Entonces, por ejemplo, esta UMAFOR, su estado no está generando datos de actividad, pero la UMAFOR sí, y acá también. Entonces, cuando sobreponemos esto como si fuera un SIG, lo que tenemos es, digamos, este panorama. Y entonces lo que propone el MAGEI es, en la integración de inventarios GEI y niveles de referencia para cualquier jurisdicción, se utilizará la mejor información disponible. Entonces la federación, cuando hiciera su inventario nacional, estaría obligada a utilizar estos factores de emisión y estos datos de actividad porque están disponibles en este estado también, y donde no hay cobertura porque no hay trabajo, utilizaría los datos de la escala nacional. Así es como visualizamos el MAGEI. Entonces, para hacer esto posible hay un reto enorme. ¿Cuál creen que sea? Que este producto sea consistente con este producto y sea consistente con este producto, ¿verdad? Entonces,
Para poder aspirar a esto necesitamos mucho trabajo de coordinación y eso es lo que propone el modelo, ¿verdad? Dice, son 3 las características fundamentales que deben asegurarse que el MAGEI cumplirá. Existencia de una visión nacional y de objetivos comunes construidos de manera participativa bajo los principios de multiescalaridad, consistencia y complementariedad. La consistencia se refiere a que las metodologías que son utilizadas para producir los datos, es decir, bueno, son metodologías estandarizadas. Los insumos, los procesos y por lo tanto los resultados son consistentes entre sí. ¿Qué pasa si esta UMAFOR está produciendo datos de actividad, pero trae otras clases, por ejemplo? ¿O qué pasa si trae, digamos, en sus inventarios, tiene parcelas de inventario forestal, pero la definición de, no sé, altura total es diferente a la definición de altura total de acá? Entonces, para poder llegar a que esto sea posible, necesitamos primero ser consistentes, ¿verdad? La complementariedad se refiere a que los datos y la información son producidos en el marco de un plan, de una estrategia consensuada entre los diferentes actores, lo que permite ser eficientes en el uso de recursos, evitando esfuerzos repetitivos, así como avanzar en la construcción de un objetivo común con responsabilidades diferenciadas. Ahorita vamos a explicar esta parte. Y finalmente la multiescalaridad. El detalle de la escala de los datos incrementa de manera inversa la cobertura territorial de la jurisdicción. Las escalas se establecerán de manera participativa en modelos de datos. ¿Ustedes creen que la Federación pudiera elaborar cartografía de uso de suelo, cambio de uso de suelo, no sé, escala 1/25,000? O sea, los recursos que implicaría ese esfuerzo, o no tener cada 5 años, sino cada 2 años. Entonces, el principio de multiescalaridad establece esto, ¿verdad? De que los recursos que se invierten son proporcionalmente inversos. El detalle es proporcionalmente a la escala, ¿no? Este es el modelo del MAGEI. Lo que está en el centro es un concepto que se llama infraestructura de datos MRV. Es un concepto copiado de los SIC, ¿verdad? Los compañeros geomáticos han escuchado infraestructura de datos espaciales. Eso es como Europa y como Estados Unidos está perfectamente divulgado y aplicado este concepto. Lo que decimos es que tiene que haber 4 componentes, bueno, 2 dimensiones y 4 componentes, ¿verdad? La primera dimensión la hemos llamado político-estratégica, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esa dimensión tenemos 2 componentes, que es el técnico y el tecnológico. Perdón, el político y el administrativo. Y lo que decimos es que tenemos que generar un cuerpo de gobierno, ¿verdad? Algo que nos convide a la federación, a los estados, a todos los que quieran participar, que sea responsable de generar la visión de políticas, principios y lineamientos, los planes de largo y mediano plazo. Y en la parte administrativa, es decir, quién es responsable de la conducción operativa y la complementariedad. Perdón, estoy yo aquí ya muy acelerado. Lo que decimos es que este es el componente político estratégico. Y lo que dice aquí, lo que estamos diciendo es que debemos construir el deber ser entre todos juntos. No que la federación diga a los demás lo que tiene que ser, sino generar modelos de datos y la emisión de normas, especificaciones y metadatos para la producción de datos MRV. ¿Quién está intentando hacer ahorita cartografía en su estado para un inventario? Jalisco, ¿verdad? La pregunta es si Jalisco tuvo una referencia. Es decir, hay un deber ser que le diga a Jalisco, mira, la federación está haciendo cartografía 1/250,000. Lo ideal es que los estados la bajen a 1/50,000. Con estas clases, con estas categorías, con estos métodos, con estos. Lo que propone el MAGEI en este componente
es la construcción del deber ser entre todos, a través de un componente político y un componente técnico. Aquí lo que imaginamos, bueno, aquí está, ¿verdad? Dimensión 1 es el diseño, establecimiento y promoción de un estándar. Figuras que se proponen, básicamente en el nivel político es un grupo directivo del MAC. Los instrumentos, esto es lo que decíamos, la visión del MAC, los lineamientos operativos, la emisión de políticas, principios, criterios y normas y la elaboración de planes estratégicos. Los involucrados pues, serían los conductores políticos, no sé si los secretarios, gobernadores, ahí estarían, digamos, estas personas involucradas. Después, en el componente técnico, lo que se propone es que se deberían crear comités técnicos por temas relevantes. Por ejemplo, factores de emisión, datos de actividad, etcétera, ¿no? Ellos deberían ser responsables de emitir modelos de datos, normas técnicas, metadatos, protocolos. Y decir, por ejemplo, el protocolo o el lineamiento para la generación de cartografía a nivel estatal, pues sería ¿no? Y ese grupo técnico debería estar integrado todos los involucrados. Bueno, involucrados principalmente los productores MRD. Entonces, el objetivo es regular la producción de datos MRD. Esta es la dimensión político-estratégica. Y de este lado del modelo, lo que tenemos es la operación del estándar. O sea, primero es la construcción del estándar y luego operar el estándar. Objetivo, regular el uso y el de datos MRD. Hay un componente tecnológico y un componente administrativo. Lo que se propone aquí en figura es un secretariado técnico del MAC, para esas personas trabajando. Los instrumentos serían el inventario de procedimientos, los manuales de procedimientos y en el componente tecnológico una plataforma para intercambiar información. Los responsables que aquí ponemos como responsable técnico del componente administrativo a la UTMG de la CONAFOR y en el componente tecnológico todos los usuarios de la Federación Estados Unidos. Es la última diapositiva. Entonces, y este es el modelo, tendríamos por un lado, por ejemplo, en esta dimensión, conductores políticos versus conductores operativos. Si es en esta dimensión, tendríamos aquí aspectos políticos estratégicos y aquí estaríamos atendiendo aspectos técnicos. Si comparamos esta dimensión, aquí tendríamos a todos los que están produciendo datos MRB y aquí a todos los que están usando datos MRB. Y con respecto al consumo de información, aquí tendríamos a todos los consumidores de servicios de información y aquí la Procuraduría de Servicios de Información. Es decir, ¿cómo le hacemos para que la información que estamos generando fluya, ¿no?, entre todos los involucrados? Y bueno, yo les decía que esta parte, una pregunta que surgió de Quintana Roo, ¿verdad? Y que decía, oye, pero entonces, si yo quiero hacer mi inventario, yo tengo que usar estos insumos. Y yo les decía, la verdad es que es un tema de otra arena, lo vamos a ver el viernes. Y tratamos de cubrirlo, digamos, con esta propuesta, ¿no? No sé qué opinan. A lo mejor ya estamos muy cansados, ya nos queremos ir a comer a nuestra casa, pero ya falta muy poquito. No sé qué opinan, ¿verdad? En el caso de los grupos estatales, ¿qué tanto la CONAFOR podría ir migrando de ser productora de información a supervisora y en todo caso dar validación de la información que generen local y estatalmente los diferentes grupos? Por ejemplo, yo me imagino que hay un proceso muy claro y reglas también precisas para el aseguramiento y el control de la calidad de la información que se está generando. Sí podría, no sé, para qué hablar, pero yo podría dar una respuesta desde la perspectiva MRB. El día de ayer les comentaba que yo percibía una
diferencia bastante natural entre el discurso político estratégico de los grupos técnicos y el discurso técnico. Creo que entre técnicos nos entendemos y sabemos de la importancia de esta cooperación para tener los productos que necesitamos, ¿no? Hay ya algunos avances en términos de la formalización de la cooperación. Por ejemplo, este proceso apenas está iniciando la firma de convenio para construir mapas como Quintana Roo. Entonces, yo considero que va a ser un proceso paulatino para que la CONAFOR, digamos, vaya asumiendo cada vez más el papel o la unidad técnica de entrenamiento, capacitación, en particular con este ejemplo de procesamiento, porque a la par tiene los compromisos de generar su propia cartografía, ¿no? Y pues los recursos humanos son limitados. Pero yo creo que el MAC es el instrumento que nos puede dar ese deber ser y el caminito para ir avanzando de manera conjunta, ¿no? O sea, quería agregar algo. En la necesidad de información hay como un cargo asignada de parte de la UTM. Y entonces la respuesta sería sí, o sea, creo que, o sea, por ahí va el sentir de la UTMRB. En realidad la propuesta del MAGEI es más amplia, ¿verdad? Llega más lejos. Por ejemplo, ¿qué diría un estado? Es que está muy bien, ya llevo mi nivel de referencia, pero tu escala, 1/250,000, no me convence, no me sirve, está muy gruesa. Yo voy a hacer mis series temporales, ¿verdad? Ya vimos en el diseño del inventario, declaración de la serie temporal. Lo que decimos es, pongámonos de acuerdo, porque ahorita eres tú, pero mañana puede ser otro estado y pasado mañana otro. Y construyamos un deber ser entre todos, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Entonces que diga ese deber ser. Los estados que decidan elaborar cartografía MRB para producción de datos de actividad, las especificaciones son estas, ¿verdad? Y entonces todos ganamos, ¿verdad? Porque entonces los recursos empiezan, y no solamente las especificaciones en cuanto a escala, sino en cuanto a métodos, insumos, es decir, todos ganamos. Y yo le decía a Eder que tenemos un ejemplo bien interesante de esta multiescalabilidad en los inventarios forestales, ¿verdad? La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece la distribución de competencias, ¿no? Y dice que los estados deberán elaborar sus inventarios estatales. Y el documento estratégico rector de los inventarios, del inventario forestal, nacional forestal, no sé si han tenido oportunidad de revisarlo, pero dice qué escala deberá producirse un inventario estatal. Y también dice a qué escala deberá producirse un inventario municipal y con qué metodología, ¿verdad? Entonces, lo que dice el MAGEI es, vámonos poniendo de acuerdo, o sea, construyamos juntos una visión nacional, todos juntos, y después operemos esa visión nacional, ¿verdad? A partir de las iniciativas que puedan surgir. Pero bueno, la respuesta fue más amplia. Yo creo que la respuesta concreta debe ser sí, ¿verdad? Supervisión, acompañamiento. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Porque si no es así, estaríamos prácticamente concluyendo nuestro programa. Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿Y ahí va a ser Osvaldo o quién va a ser? ¿Un espacio? Ah, ya. Ok, bueno, me dice Osvaldo que la parte de planeación se va a eliminar. Vamos a dar paso a nuestra última actividad del programa, que es la clausura y entrega de reconocimientos.